de Rawls ha adquirido ese talento y, es bueno para pescar, ¿no? Entonces propone, o sea, como diciendo, yo que soy el mejor pescador, tendría que comer el mejor pescado. Y si hay una mezcla de perca y carpa, y ahí solamente quiere comer perca. Entonces, el resto de los integrantes del grupo dice, bueno, pero vos sos bueno para pescar, pero yo soy bueno para cocinar, y hay otro que es bueno para lavar los trastes, y hay otro que quizás es bueno para armar la carpa. Entonces, como que se contraponen esos talentos, y en realidad el talento tendría que ser abocado al objetivo que habíamos dicho al principio, que es prosperar y relajarse, que es pasarla bien. Entonces este planteo de Harry queda descontextualizado, que es un planteo con la lógica de mercado. En el campamento no tiene asidero. El segundo ejemplo que va a poner Cohen es el de Silvia. Silvia sale a pasear y casualmente, digamos, por la suerte, otra vez volviendo a, a palabras de Rawls, por cuestión de suerte, encuentra un árbol de manzanas. Entonces ella vuelve y comenta esta situación y todos se ponen contentos porque van a poder comer manzana, strudel, etc. Pero ella propone de que para develar la ubicación del árbol de manzana tendría que tener algún beneficio en la reducción de las cargas de trabajo. Bueno, otra vez este planteo es deshecho por los mismos principios que hablamos anteriormente, que es una cuestión de suerte, es moralmente relevante. Después va a venir Morgan, que es otro de los integrantes del... Perdón, Leslie la tercera, el tercer ejemplo que da Rawls, que da Cohen, perdón. Leslie plantea, salen también de caminata, encuentran una canasta con frutos secos, y Leslie es la única que sabe abrir esos frutos secos medios complejos de abrir. Entonces ahí pone en juego su habilidad y también hace un planteo de estas características, como que beneficiarse por esa habilidad que ella tiene. Otra vez no tiene lugar el planteo. Y el último planteo que se hace es el planteo de Morgan, que Morgan dice que su padre hace años él hizo un estanque donde sembró una serie de peces que son muy sabrosos para comer. Entonces, como apelando a la herencia de que su padre tiene la responsabilidad de que hoy podamos pescar en ese estanque y podamos comer esos pescados, también quiere una reducción de la carga de trabajo o algún beneficio por sobre el resto de los compañeros. Eh, pero bueno, tampoco tiene asidero este pedido. No tiene asidero, digamos, volviendo otra vez a las categorías rawlsianas, porque son o producto de la suerte o son talentos que tienen que estar abocados para el objetivo general, que es que todos la pasen bien, y por lo tanto son moralmente relevantes. Entonces estos planteos no se van a dar en un campamento, dice Cohen. En un campamento, Cohen parte de esta negación de los principios del mercado para afirmar los principios del socialismo en esta pequeña escala que es el campamento. Si voy muy rápido me avisan, por favor, ¿sí? Bueno, después, al partir de estos principios, de estas características del campamento, va a proponer dos principios. El primer principio es un principio igualitario. Dentro del primer principio igualitario, cuando ustedes lean el texto van a ver que él hace una digresión entre tres formas de igualdad que pueden existir y se va a quedar con solo una de ellas. La primera forma de igualdad es la igualdad de oportunidades burguesa, donde en la igualdad de oportunidades burguesas lo que existe es una supresión de las diferencias, o sea, de las restricciones de estatus formales e informales. Las restricciones de estatus formales son las clásicas. Nosotros en la Constitución Nacional Argentina están restrictas las prescripciones de estatus formales, por ejemplo, cuando dice que no hay prerrogativas de sangre. Eso se refiere a que no hay linaje de nobleza, etc. Una restricción de estatus sería el estatus de un siervo de la gleba, por ejemplo, donde es una restricción formal. Bueno, nosotros en esta libertad burguesa que tenemos, igualdad de oportunidades burguesa, no existen las restricciones de estatus en ese sentido, pero tampoco las informales, va a decir. Las informales son, por ejemplo, también, Cohen, perdón, da el ejemplo de las restricciones de estatus de la raza,
que también lo podemos trasladar a restricciones de género, a restricciones de pertenencia étnica, religiosas, etcétera, políticas. Bueno, un avance en este tipo de restricciones es la igualdad de oportunidades de la izquierda liberal. La igualdad de oportunidades de la izquierda liberal lo que va a eliminar son todas las barreras de clase. O sea, para hacer algún paralelismo con Rawls, que es algo que ustedes ya han visto, sería como eliminar la lotería social. Acá, en este momento, lo que van a surgir son instituciones que van a sopesar las diferencias sociales, de clase. O sea, en un momento, si se desarrolla la sociedad, si se dan diferencias o desigualdades, lo que va a haber son diferencias que van a tener que ver con los talentos o con las habilidades personales, pero no situaciones sociales. O sea, no van a haber diferencias por clases sociales. Bueno, este es un avance respecto al anterior, pero Cohen sigue más y llega a la igualdad de oportunidades socialista o radical de oportunidades. En este tipo de igualdad se corrigen todas las desventajas que no sean elegidas, o sea, las que son producto de la suerte, de las habilidades, que son producto de circunstancias no elegidas por el sujeto, por la persona. ¿Sí? Y al final de o sea, si se desarrolla este principio, lo que nosotros vamos a tener son diferencias, pero diferencias sobre gustos o sobre elecciones. Vamos a tener diferencias sobre gustos o sobre elecciones solamente. Pero Cohen analiza un poco más esta rigurosidad de la justicia, de la igualdad radical de oportunidades. Y dice, bueno, pero se pueden dar diferencias. ¿Qué diferencias se pueden dar? Analiza 3 ejemplos que se pueden dar. El primer ejemplo que se puede dar es una diferencia que resulta, una desigualdad que resulta de la variedad de preferencias o de gustos. Un ejemplo con la elección de frutas, suponiendo de que cualquiera de este grupo tiene que elegir una dotación de 5 frutas y tiene para elegir entre manzanas y naranjas, yo puedo elegir 3 manzanas y 2 naranjas, o viceversa, o todas manzanas o todas naranjas, etc. Pero el resultado final que me diferencia a mí de otra persona que haya elegido otra dotación de estos bienes, va a ser una diferencia de gustos. No va a ser, o sea, siempre que haya sido un resultado de una elección genuina. Lo único que nos va a diferenciar es la elección de gustos. O sea, yo voy a tener más manzanas que otro, pero el otro va a tener más naranjas seguramente. Para Rawls, este tipo de diferencias, la primera, pero va a seguir analizando y encuentra dos diferencias que se pueden dar que sí son problemáticas. Por ejemplo, la elección lamentable, dice Rawls, para explicar la diferencia de la elección lamentable, va a remitir a la fábula de la hormiga y la cigarra. Quizás la conocen, la voy a nombrar muy, muy por encima. La hormiga trabaja durante las buenas temporadas, en verano, hace su hogar, junta víveres para... Cohen, sí, Cohen, no, Rolf, perdón. Junta sus víveres para el invierno y la cigarra se dedica a cantar al ocio. Entonces llega el invierno y la hormiga tiene su hogar y sus víveres para poder sobrevivir el invierno y la cigarra no. Entonces la cigarra golpea la puerta de la hormiga y le pregunta si puede entrar, ¿no? Acá en este momento, igual, un momento anterior, la cigarra está lamentando esa elección, está lamentando la advertencia de la hormiga en su momento ha sido que la cigarra se ponga a trabajar porque no iba a tener lo necesario para pasar el invierno. Bueno, la cigarra hace caso omiso, pero después cuando llega el invierno realmente la cigarra se lamenta de su elección. Es una elección que quisiera no haber tomado. Después vamos a volver a este ejemplo. Y Cohen ve que hay otro tipo de desigualdad que se puede dar, aún respetando el principio de igualdad radical de oportunidades o de igualdad socialista, que es la suerte de la opción. En este caso, en la suerte de la opción es una elección racional, donde 2 sujetos toman una postura, en un juego de azar, eligen determinadas circunstancias, que se pueden dar y es la misma cantidad de posibilidades que se den cualquiera de las 2 circunstancias, pero en el azar se gana uno solo.
entonces apuestan la mitad de su dotación de recursos, los dos, y uno, al terminar, tiene muchos más recursos que el otro. Ahí se ha generado una diferencia de dotación de recursos muy importante entre estos dos. Pero a diferencia del problema anterior, donde la cigarra sí se lamenta su elección, en este caso los jugadores no se lamentan, porque racionalmente podrían tomar otra vez la misma decisión porque tenían posibilidad de ganar. Entonces la diferencia entre estos dos problemas, entre estos dos ejemplos, es que la cigarra sí se está lamentando su decisión y los jugadores de hacer ninguno de los dos, ni el que ganó ni el que perdió, está lamentando su decisión. Entonces Cohen dice, a ver, si seguimos el principio de la igualdad socialista de oportunidades, si somos rigurosos con este principio, igual podemos generar estas desigualdades. La primera desigualdad no es problemática, pero las otras dos desigualdades sí son problemáticas. Y son justas, va a decir Cohen. Son justas porque pues, se produjeron en condiciones de igualdad radical de oportunidades. Pero esta igualdad, entonces Cohen plantea de que esta igualdad tiene que ser sopesada, morigerada por otro principio. Y ahí es donde surge el principio comunitario. Bueno, el principio comunitario va a venir por ese lado. Volviendo al ejemplo de la hormiga y la cigarra, si bien la hormiga en condiciones de justicia puede negarse a darle paso, a darle asilo a la cigarra, si nos paramos desde el punto de vista comunitario es inadmisible. Es inadmisible porque habría un quiebre en la comunidad del bosque. La hormiga, parada en el principio de justicia, entonces no la si, o sea, podría optar por no dejarla entrar, sería justo que no la deje entrar, pero desde el punto de vista comunitario no estaría bien que no la deje entrar. Entonces, voy a leer un fragmento donde Cohen define qué es comunidad. Cohen dice, comunidad puede significar muchas cosas, pero el requisito de la comunidad, que es central aquí, es que las personas les importen los demás, y que siempre que sea necesario los cuiden, y que además se preocupen de que a unos les importen los otros. Eso está en la página 30 si lo quieren ver después. Creo que ciertas desigualdades, en página 31 estoy ahora, creo que ciertas desigualdades que no puedan prohibirse en nombre de la igualdad socialista de oportunidades, deberían prohibirse, a pesar de todo, en nombre del principio comunitario. Sí, entonces el principio comunitario viene a ser las veces un principio que pregona la amistad cívica, la amistad social. Pero este no es el único elemento que tiene el principio comunitario, la comunidad. Hay otro elemento que Cohen lo va a contraponer con un elemento de mercado, que es la reciprocidad no instrumental. Cohen plantea que en esta situación del principio comunitario tiene que reinar otro elemento, que es la reciprocidad no instrumental. Primero voy a explicar la reciprocidad instrumental, que es la de mercado, la más conocida, la que opera en las situaciones mercantiles. Es la reciprocidad que, en resumen, si buscamos un silogismo, yo doy para que me den. Por ejemplo, yo doy dinero para que me den pan, por ejemplo, en una panadería. Entonces ahí se cumple la reciprocidad instrumental, donde hay una relación instrumental entre los sujetos. Cohen dice, no, pero lo que tiene que reinar acá es una reciprocidad no instrumental. Una reciprocidad donde si yo doy ayuda o brindo algún servicio, es porque el otro realmente lo necesita y lo requiere, necesita y requiere mi ayuda. De esta forma, dice con lo que nosotros en un momento tenemos, que es codicia, temor, egoísmo, se anula. En la reciprocidad instrumental, nosotros lo que tenemos es la codicia del comprar barato, vender caro, y también existe el egoísmo que lo hemos visto en varios escritos, pero para mí el más emblemático es el de Adam Smith, cuando elabora la situación de por qué llegan los bienes en la cena. Adam Smith dice, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, de donde obtendremos nuestra cena, sino es la preocupación de sus propios intereses. No, es el egoísmo de tener cada vez más ganancia que lo hace vender el pan, vender la cerveza, vender la carne, que nosotros hoy tenemos en la mesa. Entonces, ahí es donde opera la reciprocidad instrumental. Juan plantea de lo que puede operar
en sí la reciprocidad no instrumental y cancelar todos estos vicios que se han convertido en el capitalismo en virtudes, se pueden cancelar por medio de la reciprocidad no instrumental. Da un ejemplo de reciprocidad no instrumental, el que se expresa, bueno, no es un ejemplo del texto, es un ejemplo de otras circunstancias, donde Marx expresa de que los obreros franceses primero se solidarizan con otros, se cooperan, o sea, se juntan, se sindicalizan en sí, o generan un movimiento obrero, ¿para qué? Para conseguir mejores condiciones de trabajo, mejoras salariales, etc. Pero después esa unión, esa cooperación, esa solidaridad se vuelve un fin en sí mismo. Bueno, en este momento la comunidad se ha vuelto un fin. Eh, sí, entonces la comunidad se vuelve un objetivo en sí mismo. Para repasar un poquito entonces y ya ir cerrando, primero tenemos el principio igualitario, donde Cohen establece tres tipos de igualdad, se queda con la igualdad socialista de oportunidades, donde se van a contemplar todas las diferencias sociales y naturales, se van a sopesar por instituciones creadas a tal efecto. Después, aún así, siguiendo este tipo de igualdad, se pueden generar situaciones de desigualdad que son problemáticas, la situación de la elección lamentable y la opción o del azar. Y estas situaciones problemáticas se pueden sopesar igual, se pueden morigerar por el principio comunitario que vemos que se compone por la comunidad y también por la reciprocidad no instrumental. Bueno, eso sería el primer apartado de Cohen sobre los principios que se dan en un campamento. Bueno, gracias, Gonzalo. Impecable. Así que yo voy a retomar donde dejaste vos y voy después a hacer un cierre. Entonces, eh, eh, dos o tres cositas en términos teóricos que me gustaría reforzar. Primero, Cohen está imaginando un campamento, ¿sí? Un grupo de amigos que se van a un campamento y cuáles serían los principios que funcionarían en un campamento. Y él dice, bueno, este es un modelo que, cuidado acá, porque Cohen trabaja, no es ni la posición original de Rawls, que es completamente abstracta, ¿sí? Ni está haciendo una sociología de los campamentos. ¿Sí? Porque si hacemos una sociología de los campamentos, siempre van a decir, y bueno, pero hay algunos que se tiran a chanta, hay algunos que hacen trampa, hay otros que no les gustan porque hay bichos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? El campamento es un experimento mental suficientemente cercano a la experiencia cotidiana como para que podamos pensarlo sin caer en una abstracción tan grande como la de la posición original. Esa es la clave. Tengo un vecino con unos perros que son insoportables, no sé si los escuchan. Sí, son dos caniches que algún día me los voy a comer al horno con papas. Bueno, no es en broma, me gustan los perritos. Bueno, decía, es un experimento mental para suficientemente cercano a la experiencia cotidiana para poder ver si un campamento entre amigos y amigas, que esa es una condición importante, se rige por algún tipo de principio de justicia o principio distributivo. Y es ahí donde Cohen descubre que en un campamento más o menos ideal funcionarían estos principios que describió muy bien Gonzalo. Igualdad de oportunidades socialistas, es decir, están todos en igualdad de condiciones en términos sociales e incluso se podrían hasta compensar las desventajas naturales, es decir, todos arrancan desde un punto completamente igualitario, si se produce una igualdad radical de oportunidades, pero después cada uno queda un poco librado a sus preferencias. Ahora, si en el caso como en el caso de la cigarra, si hay alguno que decidió no trabajar, ¿sí? Y el acuerdo del campamento era todos colaboramos,
y después le dicen, no, mirá, pero vos te hiciste, no trabajaste mientras los demás trabajábamos, y el otro viene y dice, pero tengo hambre. Y el otro dice, bueno, pero no colaboraste, no fuiste a buscar leña, no fuiste a cazar, no fuiste a pescar, no fuiste nada. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la justicia igualitaria, no estaría mal que le digan, vos no comés. ¿Está? Es decir, porque partieron desde un punto de partida totalmente igualitario y libremente esta persona decidió, ¿sí?, no contribuir. ¿Sí? Ahora, dice Cohen, acá hay algo que nos hace ruido, digamos, y que nos repugna como socialistas. Él utiliza la palabra, el concepto de repugnancia, ¿no? Lo que nos repugna como socialistas es que, a pesar de todo, en esta comunidad se produzca una desigualdad tan grande. ¿Podemos comer tranquilos, imagino yo, mientras a uno lo castigamos porque se tiró a chanta? No. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo dejamos? ¿Por qué lo traemos de nuevo a la mesa? ¿Sí? ¿Por qué por qué la hormiga deja entrar nuevamente la cigarra? Ya no por una cuestión de justicia, no por una cuestión de igualdad, sino por una cuestión de comunidad. Es ahí donde entra el principio comunitario, que a los otros y que a nosotros y a nosotras nos importen los demás y a los demás les importemos y nos importemos mutuamente. Entonces, ahí donde la justicia es muy rigurosa, ¿sí?, la comunidad viene a introducir viene a corregir las desigualdades que la justicia permite, pero que no son injustas, que son desigualdades justas. Eso tiene que quedar claro, y Gonzalo lo insistió, ¿sí?, que son desigualdades legítimas. Es decir, si vos partís desde la igualdad inicial, se pueden producir desigualdades que no son injustas, pero que para un socialista, dice Cohen, son repugnantes. Entonces, por eso necesitamos otro principio, esta idea de comunidad que nos permite perfeccionar al primer principio y los defectos que tenga el primer principio, que es el principio de igualdad de oportunidades socialistas o igualdad radical de oportunidades. Ahora, la otra pregunta que se hace Cohen, después de haber identificado dos principios, un principio igualitario y un principio comunitario para el socialismo, entonces el socialismo tendría dos principios, un principio igualitario y un principio comunitario que trabajan en tándem, se pregunta si sería deseable. Y esto es bastante breve. Él dice que por lo menos a pequeña escala, ¿sí?, y a escalas comunitarias y a escalas de un campamento, o quizá un poco más grande, como señalaba Gonzalo, a escala de amistad cívica, ¿sí?, esto sería deseable. Es difícil decir que una situación que es igualitaria, que es justa, ¿sí?, y que además, digamos, muestra una preocupación mutua entre las personas, sea algo que pueda ser rechazado, incluso por los más conservadores. Es decir, digamos, por lo menos a pequeña escala te tendrían que admitir que estos principios son deseables, ¿sí? Ahora, si estos serían deseables a escala mundial, bueno, ya es otra cuestión. Pero en principio, no, digamos, digamos, a primera vista no habría grandes objeciones respecto de si esto es deseable o no. El problema surge, dice Cohen, cuando nos preguntamos si esto es factible. Es decir, si estos dos principios, si nosotros pudiésemos lograr que esto funcione no ya en un pequeño campamento entre amigos y amigas, sino en un campamento, sino a nivel de una ciudad, de una provincia, de un país, o a escala global, ¿sí? La pregunta entonces no es si acordamos o si aceptamos que estos principios son deseables, ¿sí?, son factibles a una mayor escala. Entonces ahí Cohen dice, bueno, acá tenemos como dos problemas. Un problema que es el problema de la naturaleza humana, y el segundo problema que es el problema de la tecnología social, ¿sí? El problema de la naturaleza humana es una vieja discusión sobre si los seres humanos somos por naturaleza egoístas o no. ¿Mm? Según, como comentó muy bien Gonzalo, para Adam Smith y para todo digamos, la ilustración escocesa, ¿sí?, Smith, Hume,
Say y compañía, ¿sí? Somos naturalmente egoístas, ¿sí? Porque, y bueno, y si nos vamos a Hobbes un poquito más atrás, somos tremendamente egoístas porque lo único que nos importa es no morir, ¿sí? La autopreservación es el instinto como más fuerte y más dominante de todas nuestras acciones. Sí, es lo que funda la acción política, es el miedo a la muerte, ¿sí? Y por eso, digamos, el instinto de autopreservación está muy asociado al egoísmo. Entonces habría, digamos, si uno se metiera en una cuestión de antropología filosófica, diría, bueno, si las personas son, si los seres humanos somos por naturaleza egoístas, dice Cohen, si nosotros aceptáramos esa tesis, entonces estos principios que yo estoy proponiendo no serían factibles. Es decir, el socialismo no sería factible si nosotros afirmamos que los seres humanos son por naturaleza egoístas. ¿Mm? Por eso Rawls es muy cuidadoso, volvemos siempre a la teoría, él dice, las personas no son ni del todo egoístas ni del todo altruistas, están en el medio, son un poco las dos cosas, ¿sí? Entonces, Cohen también adopta una posición parecida, dice, las personas no son ni del todo egoístas ni del todo altruistas, ¿sí? Son capaces de las dos cosas, a veces actúan con egoísmo, a veces actúan con altruismo, pero tenemos eh, sobrados ejemplos, ¿sí?, de situaciones en las cuales las personas actúan con altruismo. Ahora, la cosa se complica, y aquí ustedes que se dedican a la sociología saben que tenemos un problema, y es este. Ya no si somos si somos egoístas por naturaleza, sino egoístas como producto de 600 años de capitalismo. Eso también se lo pregunta Cohen. Digamos, porque uno puede decir, no, la naturaleza no tiene nada que ver acá. Acá son las estructuras sociales las que producen subjetividades. ¿Ok? Fantástico. Ahora, ¿qué pasa si después de 600 años de ininterrumpido de capitalismo se han configurado, digamos, o se han consolidado subjetividades, ¿sí?, fundadas en el egoísmo y en estos dos vicios que señaló Gonzalo, que son la codicia y el temor, que son sobre las que, según Cohen, se basa el capitalismo? Si esos dos vicios se han implantado tan profundamente producto de la estructura social que ya hemos llegado a un callejón sin salida. Esa sería una opción. Ya no sería el problema de la naturaleza humana innata, sino que sería un problema de la naturaleza humana, ¿sí?, modelada por las instituciones a lo largo del tiempo. Es decir, en cualquiera de los dos casos, ¿sí?, ya sea que por naturaleza o por cuestiones institucionales somos predominantemente egoístas, entonces el socialismo sería imposible. Entonces, esto es una cuestión importante para resolver, y si no para resolver, para tenerla como premisa, ¿sí? Es decir, cuando vamos a discutir, digamos, a argumentar a favor del socialismo, no podemos aceptar, digamos, que somos irremisiblemente egoístas, porque eso nos produce, digamos, nos lleva a la imposibilidad, digamos, del socialismo. Y el otro problema, dice, bueno, si aceptamos que las personas no son irremediablemente egoístas, el otro problema es el problema de la tecnología social. Así lo define Cohen. El capitalismo tuvo una gran, ¿cómo decirlo? El capitalismo fue genial en el siguiente sentido. Tomó dos vicios privados y los convirtió en virtudes públicas. Esto ya lo había dicho en la fábula de las abejas Mandeville, ¿sí? Convertir los vicios privados en virtudes públicas. Es decir, convirtió el egoísmo en la base, ¿sí?, de un sistema que a su modo funciona. Y si viene funcionando desde hace 600 años. Es decir, la codicia y el temor, que son los fundamentos, son los sentimientos morales que están en la base del capitalismo, ¿sí?, han hecho funcionar a una maquinaria, y como citaba muy bien Gonzalo, el caso de Adam Smith, ¿sí?, no es a la generosidad del panadero la que yo le debo el pan que tengo, ¿sí?,
se la debo a su egoísmo, porque él quiere precisamente ganar dinero fabricando pan. ¿Sí? Si ganara dinero con otra cosa, fabricaría otra cosa, no fabricaría pan. ¿Mm? Al panadero no le importa para qué uso yo el pan. Yo puedo ir y comprar, por ejemplo, toda la producción de una panadería hoy, ¿sí? Y comprársela durante un mes, ¿sí? Porque quiero hacer una pirámide de pan, porque me gusta hacer pirámides, ¿sí? Y después la quemo. Al panadero no le importa para qué uso yo el pan. Al panadero le importa que yo se lo compre, ¿sí? Entonces, digamos, la noción esta del valor de uso de la mercancía, ¿sí? Se pierde porque solamente funciona como valor de cambio. Es decir, el pan es una mercancía porque alguien está dispuesto a comprarla, ¿sí? Y porque tiene algún valor de uso, pero yo puedo darle el uso que quiera, ¿sí? Y no hay ninguna ley que a mí me impida, por ejemplo, comprar, por ejemplo, toda la producción de leche, ¿sí? De la Argentina durante un año y después volcarla al Río de la Plata porque quiero ver al Río de la Plata blanco, ¿sí? Entonces, y dejar sin leche al resto del país. ¿Sí? El mercado in extremis me permitiría una cosa así. ¿Se entiende esto? Digamos, la codicia y el temor, ¿sí? Que están en la base de la competencia, digamos, el capitalismo ha logrado conducir y armar un sistema alrededor de eso. No tenemos ningún sistema que se haya fundado en la igualdad y la comunidad, que serían los otros dos principios. Es decir, ¿cómo logramos? La pregunta que se hace Cohen es, ¿cómo podemos hacer, no construir un sistema a partir de vicios, sino construir un sistema a partir de virtudes? ¿Sí? Entonces, es ahí donde aparece lo que él llama el problema de diseño que tiene el socialismo. El socialismo tiene lindos principios, igualdad y comunidad, que son los que propone él, ¿sí? Sujetos, sujetas que son medianamente egoístas, capaces de altruismo, pero ¿cómo diseñamos un sistema a partir de ahí? Y es ahí donde él dice, bueno, el socialismo, la tradición socialista todavía no logró a lo largo de los años, aunque ha hecho muchos experimentos, no logró dar con un sistema que sea completamente factible y que funcione sobre la base digamos, uh, de estos principios, el de igualdad y el de comunidad. Les cito textualmente un fragmentito de Cohen, que a ver si los voy a compartir en pantalla, a ver si lo logro. Un segundito, díganme un minutito de paciencia, a ver si se los puedo compartir. Compartir pantalla, creo que es eso. Sí, compartir pantalla, comparto pantalla. ¿Alcanzan a ver ese fragmento ahí? ¿Alguien que me dé un sí? Bien, Gonzalo, gracias. Dice Cohen en la página 48 del libro ¿Por qué no el socialismo? El principal problema con el que se enfrenta el ideal socialista es que no sabemos cómo diseñar la maquinaria que lo haría funcionar. Nuestro problema no es primordialmente el egoísmo humano, sino la falta de una tecnología organizacional adecuada. Nuestro problema es un problema de diseño. Es posible que sea un problema de diseño imposible de resolver, y es un problema de diseño que se encuentra sin duda exacerbado por nuestras propensiones al egoísmo, pero lo que tenemos, eso creo, es un problema de diseño. ¿Mm? Entonces, bueno, ustedes me dirán, pero ¿ha habido experiencias socialistas en la historia y sobre todo a lo largo del siglo XX? Sí, pero esos diseños no funcionaron. Y por lo menos no se basaron en estos principios que está proponiendo él. Y entonces ahí van a ver ustedes, cuando lean el texto, se mete en una discusión sobre, primero voy a decir que no hay ningún diseño social, ninguna tecnología social que pueda reflejar exactamente los dos principios que él tiene en mente. Pero que hay uno que se aproxima
y es el socialismo de mercado. El socialismo de mercado es un sistema en el cual los medios de producción son propiedad social, pero, digamos, hay, digamos, los medios de producción no son de propiedad privada, son de propiedad pública o social, no necesariamente estatal, que no es exactamente lo mismo, y, digamos, esa sociedad tiene empresas manejadas por sus trabajadores y sus trabajadores que a su vez compiten como si fueran empresas capitalistas en un escenario de mercado, ¿sí? Es decir, donde vos tenés propiedad social de los medios de producción, pero la forma en que se produce y la forma en que se comunica la información de precios y la forma en que se establece cuál es la oferta y la demanda de productos en esa estructura social es a través, ¿sí?, del mercado. Y entonces Cohen dice, bueno, a mí el socialismo de mercado me gusta por un lado porque tenemos propiedad social de los medios de producción y eso no está del todo mal. Pero el problema es que seguimos teniendo mercado y el mercado funciona así solo si tenemos competencia. Y la competencia es precisamente lo contrario de la cooperación. Y lo que yo estoy buscando a través de los principios que planteo es un esquema cooperativo y no un esquema competitivo. Quiero un esquema de reciprocidad donde yo no uso a los otros, sino que simplemente les sirvo, ¿sí?, porque sé que los demás también me van a servir a mí. Esta es la reciprocidad que Cohen propone y que pareciera ser difícil de encontrar, digamos, un modelo que pudiera expresarlo completamente. Él nombra ahí dos autores que son bastante famosos en las propuestas del socialismo de mercado. Uno es John Roemer, que imagina una sociedad donde somos todos accionistas de la riqueza social, ¿sí? Pero después ponemos nuestras acciones en distintas empresas, nunca vamos a salir perdiendo, ¿sí? Pero la lógica que va a estar jugando en nuestra cabeza va a ser poner nuestras acciones en aquellas empresas que están mejor dirigidas, que son más eficientes. Entonces puede haber empresas que terminen, digamos, fracasando, y aunque no fracasen económicamente, porque nadie va a dejar que caigan en desgracia, ¿sí?, en términos simbólicos, en términos de respeto propio, en términos de autovalía, ¿sí?, quienes están en esas empresas no se van a sentir justamente, digamos, respetados y bien tratados como iguales en el espacio social, ¿sí? Es decir, la competencia que permite el socialismo de mercado sigue siendo un problema. Uno de estos autores que él nombra es John Roemer y el otro se llama Joseph Cairns, ¿sí? Cairns tiene un sistema muy interesante porque él dice, bueno, podríamos funcionar más o menos así. Somos capitalistas de día y socialistas mientras dormimos. Es decir, durante el día funcionamos con la eficiencia del capitalismo, ¿sí?, y producimos mucha riqueza. Y por la noche redistribuimos toda la riqueza para que a la mañana seamos todos igualmente ricos, ¿sí? Y ahí arrancamos de nuevo a producir de manera capitalista, ¿sí?, y a la noche se redistribuye, ¿sí? Eso, bueno, digamos, obviamente es un experimento mental, pero si pudiéramos imaginar una situación en la que se pudiera aplicar algo parecido, nos llevaría a una esquizofrenia total, porque de día viviríamos como capitalistas terribles, compitiendo y tratando de ser lo más eficientes posibles, y por la noche mágicamente funcionarían los principios redistributivos, ¿sí? Entonces, de nuevo, digamos, no sería un sistema completamente congruente con lo que Cohen está proponiendo. De todos modos, dice, en ausencia de una tecnología social, por ahora, ¿sí?, de una tecnología social que nos permita llevar adelante la igualdad radical y la comunidad, a lo mejor el socialismo de mercado puede ser un segundo mejor. ¿Sí? Un segundo mejor que después, a lo largo del tiempo, pueda devenir en algo aún mejor. Es decir, digamos, entre capitalismo y socialismo de mercado, obviamente me quedo con el socialismo de mercado porque es mucho más igualitario y cumple con algunos de los requisitos, ¿sí? Ahora,
obviamente, Cohen no se queda, digamos, conforme con esta situación, y por eso, y voy a compartir pantalla nuevamente, les voy a poner el final del libro, prácticamente. A ver si ven ese texto. ¿Se ve ahí? Bien. Página 60, ya está sobre el final de ¿Por qué no el socialismo? Cohen dice: nosotros los socialistas no sabemos ahora, y esto está escrito en el 2009, cómo trasladar los procedimientos del modelo de campamento a escala nacional, teniendo en cuenta la complejidad y la variedad que implica esa escala. No sabemos ahora cómo dar a la propiedad colectiva y a la igualdad el significado real que tienen en el relato del modelo de campamento, pero que no tenían en la Unión Soviética y en estados con un orden similar. Pero, dice, estoy de acuerdo con Albert Einstein en que el socialista es el intento de la humanidad por superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano. Todo mercado, incluso un mercado socialista, es un sistema depredador. Hasta ahora, nuestro intento de ir más allá de la depredación ha fracasado, pero no creo que abandonarlo sea la conclusión correcta. Fíjense que sobre el final utiliza una frase de Albert Einstein que en el año 46, 47, ahora no recuerdo exactamente la fecha y me van a disculpar la imprecisión, escribió un texto breve que se llama ¿Por qué el socialismo? Cuando Einstein se declara socialista, ¿sí? Él escribe ¿Por qué el socialismo? Que es un texto muy, muy hermoso, muy breve, se los recontra recomiendo, ¿sí? Porque muy pocos saben que Einstein fue, sobre el final de su vida, ¿sí? un convencido socialista, y escribió este textito, digamos, en el que él, siendo una figura, era casi el hombre más famoso de su tiempo, era un rockstar, todo el mundo sabía quién era Einstein. Así que Einstein haya escrito ¿Por qué el socialismo? Digamos, fue muy importante en su momento, y en Estados Unidos, sobre todo donde él estaba exiliado en Estados Unidos, y donde se estaban empezando a producir muchas persecuciones a todos quienes profesaran alguna forma de igualitarismo, socialismo, se los acusaba de comunistas, prosoviéticos, espías, etcétera, ¿no? Entonces fue muy, muy valiente la posición de Einstein, y el texto es muy interesante. Por eso el texto de Cohen de algún modo es un homenaje a Einstein, porque en vez de decir ¿por qué el socialismo?, dice ¿por qué no el socialismo?, ¿no? Es decir, tomando un poco, diciendo lo mismo, pero en forma de pregunta. Yo creo que se pueden pensar, además del campamento, ¿sí? muchas prácticas cotidianas, ¿sí? en las cuales la comunidad viene a corregir las desigualdades no elegidas, e incluso hasta las desigualdades elegidas, ¿sí? Lo voy a dejar como para tarea para el hogar, digamos, ir pensando en expresiones cotidianas donde la comunidad supera, ¿sí? a la igualdad o a la justicia. Pero veo que quería redondear esto con un texto, o con un fragmentito, que no lo voy a leer, lo voy a decir más o menos de memoria, que es, hay una obra muy famosa de William Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. En El Mercader de Venecia, si la leen, o les recomiendo mucho que vean la película, porque es una película que está muy bien hecha, hay un personaje, ¿sí? que se llama Portia o Porcia, es una mujer, ¿sí? Porcia
es una mujer muy bella, está prometida a Basanio, y en un momento al mercader de Venecia lo llevan a juicio por un seguro, por una cuestión de dinero, y Porcia se disfraza de abogado y entra al juicio, ¿sí? Y le dice al demandante, no al acusado, el demandante pedía, ¿sí?, que la justicia sea muy severa con el acusado, ¿sí? La condena era cortarle una libra de carne, ¿sí? De ahí viene la expresión una libra de carne, ¿sí? Le tenían que cortar del costado, del pecho, ¿sí? Cortarle con un cuchillo una libra de músculo, ¿sí? Y eso en esa época era una condena a muerte, porque no había antibióticos, no había nada, ¿sí? Entonces la pena que exige el usurero no importa, que se haga justicia y que le corten, digamos, yo quiero mi libra de carne, decía el demandante, ¿no? Y el demandado decía, bueno, yo de algún modo te voy a repagar la plata que te debo, etcétera, etcétera. Entonces Porcia, la mujer, se disfraza de abogado, o sea, se disfraza de varón, y entra y hace un discurso muy interesante, que ella dice que la justicia es maravillosa, siempre es bueno ser justo, siempre es bueno hacer justicia, siempre es bueno respetar la ley, siempre es bueno que las leyes vayan a fondo, ¿sí? Pero es mejor todavía cuando las leyes están suavizadas, dice, por la clemencia. Este se llama el discurso de la clemencia. Cuando además de ser, la justicia se perfecciona cuando no solo es justa, sino que también es clemente. Es decir, es magnánima, es misericordiosa. Esta idea, ¿sí?, de algo justo que viene a ser perfeccionado por otro valor que es superior o que lo complementa, es lo que está pensando Cohen. Y Cohen cita varias veces en otros textos este fragmento, el discurso de Porcia. Después, si quieren, googleen el discurso de la clemencia, ¿sí?, de Porcia en El Mercader de Venecia y léanlo porque es realmente precioso lo que dice. Y digo, y es muy interesante esto porque Shakespeare, William Shakespeare y el teatro de Shakespeare era una de las principales fuentes de inspiración de Marx. Marx era un especialista en Shakespeare y lo cita muchas veces en sus obras, ¿sí? Que Cohen utilice también a Shakespeare, ¿sí?, y esta idea de que con la justicia no alcanza, necesitamos algo más que la perfeccione, ¿sí?, en este caso la clemencia, o en el caso de los principios de Cohen, la comunidad, tiene, además de ser, digamos, conceptualmente fuerte, es estéticamente muy poderoso, ¿sí? Porque acá es donde también tenemos que empezar a ver, digamos, yo simplemente dejo esto abierto porque es un problema para indagar en otro momento, ¿sí? Donde si las éticas, en este caso, pensar lo bueno y pensar lo justo, no tiene también mucho que ver con pensar lo bello, ¿sí? Es decir, donde las éticas también son estéticas, ¿no? Entonces, por eso hay una pensadora que ya vamos a ver sobre las emociones políticas, Martha Nussbaum, que habla de la justicia poética, ¿sí? Es decir, muchas veces la justicia tiene un elemento poético en sí que la hace mucho más bella, ¿sí? Como virtud, no solo que es una virtud rigurosa, sino que también es una virtud bella. Y Cohen está navegando en su reflexión aquí, en este mundo, en este pequeño librito, digamos, está condensado, digamos, mucho de lo que ha pensado a lo largo de su vida Cohen, y es un libro póstumo porque se publicó poco después de su muerte en el año 2009. Aunque ya había habido una primera versión de este libro como artículo en el año 2001, pero lo reformuló, lo corrigió, lo pulió y lo publicó en el 2009. La traducción al castellano se hizo en el 2011, 2 años después, así que la versión que ustedes tienen es del 2011.
Así que bueno, esto sería más o menos la presentación de, digamos, de los principios de justicia socialistas que propone Cohen. La idea ahora es que yo en los próximos días, hoy es miércoles, probablemente el viernes, en el espacio, en el foro Petco, donde está los parciales, les voy a subir una consigna, ¿sí?, para trabajar justamente este libro. ¿Sí? La consigna va a ser suficientemente amplia como para que y detallada, les voy a decir la extensión, etcétera, y algunos detalles como fue con la anterior. Y este parcial va a servir también a la vez como el último práctico, ¿sí? Ustedes están trabajando el práctico con el texto de Fraser, ¿sí? Y ya no tendrían nuevos prácticos, sino que ahora, en el tiempo que resta de cursada, el único trabajo al que tienen que abocarse va a ser a este práctico parcial, parcial práctico, como quieran llamarlo, que va a ser la última entrega que van a tener que hacer, como ya lo habíamos charlado en el encuentro anterior, y que a ustedes les había parecido más o menos manejable según los tiempos y las cargas que están teniendo. Obviamente cualquier problema me van avisando. Yo estimo que como la cursada se extendió hasta el 10 de julio, con entregarlo para la primera semana de julio vamos a estar bien, para que yo tenga tiempo de corregirlo y hacer algún tipo de devolución, ¿sí? Así que, bueno, Gonzalo, felicitaciones. Fue tu primera clase y en circunstancias muy, muy especiales. Así que felicitaciones y gracias. Abrimos a intervenciones, preguntas, observaciones, consultas, consideraciones críticas. Ustedes dirán. El que quiere abre micrófono y dice nomás. Profe, ¿se escucha? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Creo que fue Lucio. ¿Lucio? Hola. ¿Lucio? ¿Se escucha? Lucio, sí, Lucio, te escucho. Te escuchamos. Sí, como el planteo del ejercicio que hizo hace un momento, o en relación al planteo que había hecho sobre el ejercicio de pensar en dónde se coloca la prioridad colectiva por encima de la individual o algo así, en torno al campamento, creo que cotidianamente se observa en la familia, desde el hecho de quién cocina, de quién hace las cosas, de como una organización grupal que prioriza solamente eso, lo grupal, lo familiar, y más allá de no tener ningún tipo de rédito económico ni particular por hacer cada una de las acciones. Sí, la observación es completamente pertinente, con un par de cositas ahí interesantes. Volvamos a Rawls. Rawls, cuando habla de la fraternidad, él dice que la fraternidad es un valor que se produce y se practica primero al interior de la familia, con lo cual tenés absolutamente toda la razón, ¿sí? La familia se puede tomar como un modelo, digamos, de relaciones recíprocas y no instrumentales, donde se podría practicar una especie de socialismo. El problema que tendría la familia, a ver, es correcto el ejemplo que estás dando según lo que yo decía, bueno, pensemos en prácticas donde aparece el valor comunitario por encima, digamos, del valor igualitario, ¿no? O donde la comunidad viene a corregir los problemas de la justicia. Cohen no utiliza el caso de la familia porque la familia tradicionalmente se la ve como una organización no política, ¿sí?
donde los lazos de sangre y los lazos afectivos, ¿sí?, están dados, y además hay, según el modelo familiar del que estemos hablando, puede haber jerarquías, ¿sí? Jerarquías sobre todo entre padre, madre, madres, padres, hijos, hijas, hijes, ¿sí? Es decir, hay como, incluso en la más democrática de todas, ¿sí?, hay una cierta jerarquía. Entonces uno rápidamente le podrían objetar, bueno, no todas las familias son iguales, tenés modelos familiares basados en patriarcados fuertes, no en el nuestro. No, sí, nuestra sociedad es patriarcal sin duda, pero hay sociedades donde el patriarcado está sancionado legalmente, ¿sí? Digamos, entonces hasta donde, digamos, la mujer tiene hasta formalmente un estatus inferior, etcétera. Entonces, se podría objetar eso. En cambio, el campamento tiene la ventaja, entre comillas, de parecerse a una pequeña comunidad política donde se ingresa voluntariamente, cosa que no se ingresa en la familia tampoco. ¿Sí? Nadie ingresa voluntariamente a un esquema familiar, ¿sí? Pero al campamento sí vas porque tenés ganas de ir, ¿sí? No, por eso Cohen no toma el modelo de familia, pero sí lo hace Rawls para ejemplificar la fraternidad, así que el comentario, Lucio, es absolutamente pertinente. Gracias por ello. ¿Alguien más? Yo quería decir que muy piola la clase de los dos. Y bueno, todavía no leí el librito de Cohen, así que en la medida que lo vaya leyendo y que me surjan algunas dudas o algunas preguntas, las mandaré por WhatsApp o Pedco o las discutiremos en la próxima clase, si no. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Francisco. Me alegro de que te haya gustado esta primera experiencia de clase con adscripto, en este caso, y por este medio. ¿Sí? Gonzalo es el segundo adscripto de la cátedra. Ya tuvimos una adscripta hace 2 años. ¿Sí? Buenísimo. No sé si alguien más quiere hacer alguna observación, pregunta. Bueno, fenómeno. Esto empecé a grabarlo medio tarde, pero a tiempo, como para que quede el registro. Así que en un rato más, como siempre, voy a subir esto. Y el próximo miércoles, a la misma hora, vamos a trabajar un texto que está en la bibliografía, y si pueden, péguenle una mirada. Es un texto breve, que es la crítica del programa de Gotha. Crítica del programa de Gotha. Es un texto escrito por Marx en 1875, y donde aparecen en forma muy embrionaria algo que podría llamarse una teoría marxista de la justicia. ¿Sí? Lo que hemos visto hoy es un esbozo de una teoría socialista de inspiración marxista, que es la que plantea Cohen, pero vamos a ver ya en esta intención en la cátedra de siempre trabajar con textos clásicos y textos contemporáneos. Vamos a ver este texto de Marx, que es la crítica del programa de Gotha. Lo tienen en la bibliografía. Si quieren pegarle una miradita, sería bueno. Eso lo voy a desarrollar, así que no va a ser muy extensa la clase. Y bueno, y con eso van a tener un panorama para ir enriqueciendo justamente la consigna del parcial práctico final. Así que, bueno, de mi parte nada más que agregar, excepto agradecerles una vez más que estén aquí, que sigan participando, y bueno,
desearles nuevamente felicitaciones, Gonzalo, y bueno, desearles buena semana, y cuídense que estamos, parece, en el pico de la pandemia. Así que a cuidarse sin ponerse paranoicos o paranoicas, pero mantener los mínimos cuidados, cuidarnos nosotros, cuidar a los demás. Y nada, eso. Así que cualquier cosa, ya saben, me escriben, me consultan, estoy disponible. Bueno, Bueno, chao, nos vemos. Adiós, gente, nos nos vemos. estamos viendo. Adiós, que estén bien. Estén bien. Chao.